¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a su programa Mirada Crítica. Hoy es lunes 13 de agosto del año 2018. Una de las cosas que más levantó polémica, pues, primero por el personaje y segundo por el día que justamente se dio su liberación, es el de Elvezer Gordillo. Pudiéramos titular este bloque Elvezer Gordillo y el sistema de no procuración de justicia en el país. Elvezer Gordillo sí que es una digna representante de la corrupción, del despilfarro, de la opacidad, de las desigualdades sociales en el país, del conflicto de intereses. Pero no se le encarceló por ninguna de esas cosas. Se le encarceló en 2013 eminentemente por motivos políticos. Ahí Murillo Karam era el procurador, ahí todavía como que no se cansaba mucho, todavía no sucedía pues lo de Ayotzinapa. Estaba Alfredo Castillo de subprocurador, de hecho él fue el que le tocó armar el caso. Estaba Osorio Chong, secretario de Gobernación, Humberto Castillejos, el consejero jurídico de la presidencia, y está también Videgaray como secretario de Hacienda. Bueno, pues por motivos políticos se le encarceló, ¿no? Y por motivos políticos se le excarceló. ¿Cuáles fueron aparentemente, o de acuerdo a todos los indicios que hay disponibles, pues que expliquen su encarcelamiento? Pues no apoyar la reforma educativa, ¿no? Por lo cual pues ella había que dejarla fuera del escenario político para que no le estorbara a Peña Nieto, ahora que estaba con sus reformas. Una de ellas pues era de manera muy importante justamente la educativa. Representaba entonces un factor de conflicto para Enrique Peña Nieto. Dentro del gabinete de Peña Nieto la veían como una traidora. Estaba el antecedente de la fundación del Partido de Nueva Alianza, del apoyo que tuvo Felipe Calderón, de pues, todo lo que luchó en contra de Roberto Madrazo. ¿Se acuerdan ustedes que en la campaña de Elvezer ustedes le creen a Madrazo? Yo tampoco. Y bueno, allí Osorio Chong pues, pactó con Juan Díaz, que es el segundo de a bordo, o era el segundo de a bordo del Elvezer Gordillo, fungía como secretario general del CENTE, y también con Soraya Bañuelos, que era pues, el encargado de finanzas precisamente del sindicato. Entonces, pues ahí hicieron un entramado para dejar fuera al Elvezer Gordillo. Este 7 de agosto, su abogado Marco Antonio del Toro anunció que la maestra había sido absuelta de los delitos que aún le quedaban. Recordemos que ahí como que le iban poniendo uno y luego otro y otro y otro, etcétera, ¿no? Y esto aún cuando la PGR le comprobó que utilizó 1.978 millones de pesos del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Sí, no estoy bromeando, 1.978 millones de pesos. Imagínense la cantidad de dinero que pues le llega al sindicato, y que la maestra aparentemente lo utilizó para viajes personales. ¿Qué tal unos cuantos viajes? Bueno, los vestidos, ¿no? Las anécdotas que se hablan de que compraba toda una tienda para que nadie se vistiera igual que ella, fiestas, los regalos, ¿se acuerdan ustedes de las Commerce que regaló por ahí en algún día del maestro? Bueno, todo lo que quieran y manden, más los depósitos bancarios en Suiza y en Liechtenstein. Bueno, pues todo, de verdad, todo lo que quieran ahí poner, se van a quedar a lo mejor corto. Pues de todo ese dinero la PGR no le pudo comprobar, así pues estamos elucubrando si fue intencionalmente o si fue por errores y omisiones, pero muy graves y hasta grotescas, ¿no? Aquí, por ejemplo, sacamos dos casos, uno citado por Raimundo Rivapalacio en una de sus columnas, lo voy a citar textualmente, donde dice: el pliego de consignación para ejercer la acción penal en contra de la maestra, suscrito por el Ministerio Público, ojo, el 20 de febrero de 2013, lo sustentaron dictámenes de peritos del SAT, es decir, del sistema de Administración Tributaria y de la PGR, pero dichos dictámenes los habían emitido con fecha 21, el del SAT, fíjense, lo emitieron el 20, pero el dictamen del SAT tenía una fecha un día después y el de la PGR 22 de febrero, es decir, 2 días después. Y otro ejemplo que pudiéramos sacar aquí es que la acusación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, que esto es lo que conformaría, digamos, el lavado de dinero, pues no lo pudieron sostener porque el dinero pues vino del sindicato precisamente, y desde ahí en el sindicato los que quedaron en lugar de la maestra nunca presentaron denuncia alguna contra ella, por ejemplo, por desvío de recursos, porque en el sindicato nos dicen es una práctica habitual y legal
pues que los líderes pues hagan uso de estos recursos, que además los líderes que quedaron seguramente no iban a denunciarlo porque también pues se empezaron a servir de la cuchara grande de esos recursos, como también en su momento Carlos Jonquitud Barrios, bueno, el que ustedes quieran, ahí estaba, ¿no? El tercer delito que le pusieron ahí, o uno más de los delitos, digamos, en orden de importancia, es el de delincuencia organizada, que se define como la reunión de varias personas para realizar un delito, en este caso el de lavado de dinero. Pues si hubo una falta de sustento en el delito de lavado de dinero, en ese momento desaparece en automático el de la delincuencia organizada. ¿Cuáles sí hubieran podido ser los delitos con los que la maestra hubiera podido ser encontrada culpable? Uno, pues el desvío de recursos, pero, ojo, con denuncia del sindicato. Recordemos, el sindicato ya no es un dinero público, desde el momento en que le pagan a la gente, en la Secretaría de Educación en este caso, y las personas del sindicato lo meten en el sindicato, ahí ya se vuelve dinero privado. Entonces, si no hay denuncia del sindicato, pues nada. Una segunda parte sería la evasión de impuestos. Ahí estaríamos hablando en concreto del impuesto sobre la renta por los ingresos que no declaró la maestra, pero para esto había tenido que haberse practicado previamente una auditoría al Bester Gordillo. Insistimos, fueron 1.978 millones de pesos, pero pues curiosamente solo le hicieron acusaciones de defraudación fiscal de los 1.978 millones por 4.3 millones de pesos y luego por 2.2 millones de pesos. Pues cifras ridículas, digamos, para el monto que estamos hablando que supuestamente manejaba la maestra. Estos pues, dos delitos, digamos, de 4.3 y 2.2 millones de pesos ya habían sido descartados porque el SAT nuevamente no notificó los presuntos adeudos fiscales a la maestra. Es decir, primero tuvo que haberle notificado a Hacienda al Bester Gordillo esto antes de iniciarle algún juicio, pero no lo hicieron. Y bueno, pues ya llegamos ahora al mes de agosto y según el magistrado que resolvió el caso Miguel Ángel Aguilar López, las pruebas que aportó en su momento la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que en ese momento ahí estaba pues el aprendiz de canciller Luis Videgaray, estaba al frente de Hacienda, pues no aportó pruebas suficientes para decir que esos ingresos, digamos, o esas cuentas o ese pago de impuestos fueron ilícitos, porque no le emitieron ninguna orden judicial previa. No hubo denuncia del sindicato, volvemos a decir, ni de nadie. Fue una investigación eminentemente desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pero, pues según los criterios de la Corte, toda la información obtenida sin autorización judicial, la cual no la pidió la Secretaría de Hacienda, pues es nula. Y por otra parte, digamos, ya dejando a la maestra como tal, digamos ahí poniéndola un poco en el cajón, pues sí, y por eso le dedicamos un bloque a esto, ¿cuándo se va a transparentar legalmente? Aquí habría que legislar al respecto, por supuesto, ojalá se haga en el nuevo gobierno, el uso de los recursos de los sindicatos charros que le sirven al gobierno. ¿Cuándo se le va a hacer rendir cuentas, por ejemplo, a Carlos Romero de Champs, de Pemex, Víctor Flores, por ejemplo, y los demás líderes sindicales que ahí andan pues por todos lados, ¿no? Y que pues obviamente lo único que hacen es enriquecerse y no necesariamente hacer una protección laboral de los trabajadores? ¿Por qué, por ejemplo, en el caso de los 1.978 millones de pesos, el pago de impuestos pues ya no se va a hacer nada? ¿Ya ahí quedó? ¿Recuperará la maestra del Bester Gordillo su trono, que le fue dado a su vez por Carlos Salinas de Gortari al deshacerse de Carlos Jonquitud Barrios del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación? Recordemos, no es cualquier sindicato el de la CENTE, tiene alrededor de 1.600.000 afiliados y nada más imagínense la cantidad de recursos por 1 millón, imagínense que les descuenten 2 pesos, 5 pesos, lo que ustedes quieran, multiplíquenlo por 1.600.000 y obviamente además los recursos que la SEP le da al sindicato, como Pemex, por ejemplo, le da al sindicato de Pemex, y además toda la influencia en la política educativa que desde ahí pueden tener. Y además, pues la maquinaria electoral que representa tener ahí 1.600.000 personas pues, dispuestas en algún momento dado para pues, atender las necesidades de los líderes del sindicato. ¿Qué lecciones nos deja esta parte del Bester Gordillo? Por un lado, el uso político del sistema de injusticia, vamos a llamarlo así, por parte de México, pues de alguna u otra forma, el Bester Gordillo permaneció más de 5 años encarcelada sin presunción de inocencia.
Ahí se supone que el Estado está obligado a demostrar la culpabilidad y no nosotros como personas a demostrar nuestra inocencia. Otro indicio más de que el Poder Judicial sirve al Ejecutivo para librarlo o para hacer a un lado a sus enemigos políticos. Resulta ridículo preguntarse 5 años para darse cuenta de que no había pruebas contra la maestra justo en todo lo que duró el sexenio de Enrique Peña Nieto. Bueno, ahí está el caso de la quina, ¿no? Que pues ahí en un momento dado Salinas se deshizo de él y después pues ya se le reivindicó de alguna forma, se le dejó libre. Pero también hay líderes sindicales, ya mencionamos a Romero Champs, a los cuales no se les ha tocado, y no solo no se les ha tocado, sino además se les ha premiado. Pues ahí lo tienen, por ejemplo, como senador del PRI, o aquellas figuras emblemáticas como Fidel Velázquez o Joaquín Gamboa Pascoe, pues que nada. Pero también pues están otros casos como Tlatlaya, Ayotzinapa, Tanguato, que pues ahí la PGR no es que haya hecho un gran trabajo de investigación, que digamos. Afortunadamente ahora hay un requerimiento para que la PGR investigue nuevamente a fondo, vamos a ver si es cierto, la cuestión que pasó con Tlatlaya. Y qué decir de otra lección que pudiéramos sacar de esto, que como ya comentábamos hace un momento, los líderes sindicales sí que se benefician, pero ellos mismos. Y en los agremiados, pues ahí para nada, ¿no? ¿Por qué, por ejemplo, aquí en el caso de Eliezer Gordillo, por qué el sindicato nunca denunció a la maestra por desvío de fondos? Es una buena pregunta para Sherlock Holmes, supongo, ¿no? Otra pregunta que podríamos hacer, u otra lección, es que los de la élite política y económica en México, pues esos no pagan impuestos, ¿no? La maestra no pagó impuestos algunos, como tampoco Lorenzo Serviche, o por ejemplo Germán Larrea, que pagan impuestos pues muy pocos con relación a lo que gana, mientras nosotras y nosotros como, pues, ahora sí que como población cautiva de Hacienda, pues ahí sí que estamos pagando muchísimo en términos de impuestos. Otra pregunta que queda ahí es, ¿hubo un arreglo entre López Obrador y Enrique Peña Nieto? Yo creo que depende de cómo se vaya decantando, digamos, pues ahora sí que la actuación de Eliezer Gordillo en un futuro muy cercano, vamos a tener más indicios al respecto. Otra lección, podríamos decir que si alguien con su poder, contactos, dinero, recursos, bueno, todo lo que ustedes quieren que tenía Eliezer Gordillo, que usted y yo conocemos, si a estas personas la dejaron 5 años en la cárcel sin sentencia, eso hay que subrayarlo, aun cuando haya estado muy poco tiempo en la cárcel, la mayoría del tiempo en el hospital, y el haber conseguido el arresto domiciliario fue un triunfo para los abogados del Eliezer, pues ¿cómo nos puede ir a los demás que no tenemos toda la red de protección que tenía la maestra Eliezer Gordillo? Y aquí podríamos ir un sexto punto, que el cambio deseado en México pasa necesariamente por tener en realidad un Estado de Derecho justo, no un Estado de Derecho político, no un Estado de Derecho simulado, discrecional ni corrupto, sino un verdadero sistema que procure, no que no procure, justicia, no injusticia. Y aquí finalmente la discusión que tendríamos es si debe o ser o no autónoma el presidente, que ahorita precisamente pues en eso están López Obrador, que no quiere modificar el artículo 102, y por otro lado ONGs impulsando porque haya un fiscal autónomo independiente, con todos sus ires y venires. Aquí, por ejemplo, alguien planteaba, si se llega a un fiscal independiente, ¿qué va a pasar, digamos, cuando desde la presidencia hay un caso, digamos, de mucha prioridad para el país y el fiscal diga, pues no, ese no lo investigo y yo quiero investigar estos otros? Todavía queda mucho por debatir en este sentido. Y aquí, bueno, pues nada más una serie de preguntas, ¿no? ¿Dónde están, por ejemplo, los personajes que fueron artífices de toda esta serie de desavenencias en el caso de Eliezer Gordillo? Por ejemplo, ¿dónde está Aurelio Nuño, al que sus allegados decían el nuevo Jaime Torres Bodet? ¿Dónde está Emilio Chaufet, que tanto pues se peleó con la maestra? ¿Cómo va a ser la relación ahora entre la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, el propio sindicato y el nuevo gobierno? Pues hay que seguir atento a ver cómo se ven estas cosas, y pues aquí vamos a estar analizando, tratando de analizar para ustedes.